Bienvenidos a Radio Siniestros, donde las sombras cobran vida y los relatos de terror se convierten en susurros escalofriantes. Aquí, la atmósfera densa y cargada de inquietud nos rodea mientras las voces del miedo se entrelazan con un suave murmullo. La siembra del terror. Nunca imaginé que mi primer caso me llevaría a un lugar tan inquietante. La historia comenzó con un rumor que se propagó como el fuego en un campo seco. Un asesino había sembrado sandías en un campo que, decían, ocultaba secretos horribles. El terreno abarcaba 4 manzanas de tierra, donde los cultivos parecían prosperar, pero había algo en el aire que me inquietaba. Al llegar al pueblo, me reuní con mi compañero de investigación, Luis, un detective experimentado que había enfrentado casos extraños en el pasado. Juntos, decidimos que necesitaríamos más que solo nuestra perspicacia para explorar la granja de Ramón. Mientras discutíamos el plan, el padre Joaquín, el sacerdote del pueblo, se acercó a nosotros. «He oído de su investigación», dijo, su voz grave y serena. «Este lugar está maldito. Me ofrezco a acompañarlos. Tal vez mi fe pueda ofrecer protección contra las fuerzas que habitan allí». Agradecidos, aceptamos su ayuda. La combinación de nuestra determinación y su espiritualidad nos dio un atisbo de esperanza. Al llegar al campo, el hedor era indescriptible. La luz apenas penetraba entre las hojas, creando un ambiente opresivo. Mis instintos me advertían que algo no estaba bien. Mientras caminábamos entre las sandías, noté un brillo en la tierra. Al raspar la superficie, mis manos toparon con algo duro. Desenterré una cabeza humana, descompuesta, con los ojos vacíos mirándome. Mi corazón se detuvo por un instante y un frío gélido recorrió mi cuerpo. Intenté mantener la calma, pero el pánico comenzaba a asomarse. Luis se agachó a mi lado, su rostro pálido. «Esto es peor de lo que imaginábamos», murmuró. El padre Joaquín se arrodilló también, cerrando los ojos mientras murmuraba una oración. «Este lugar ha sido un campo de sufrimiento», dijo, su voz grave y temblorosa. De repente, una ráfaga de viento hizo que las hojas susurraran a nuestro alrededor. Escuché voces como si las plantas hablaran. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La sensación de ser observado crecía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las sandías, con su piel brillante y verde, parecían ocultar algo más que semillas. A medida que avanzábamos, el padre Joaquín comenzó a sentir la presencia de las almas atrapadas. «Siento su dolor, su desesperación», murmuró. «Este lugar ha sido un campo de sufrimiento». Comencé a experimentar visiones inquietantes. Momentos desgarradores de las víctimas se proyectaban en mi mente. Sus rostros llenos de terror, clamando por ayuda. En una de esas visiones, vi a Ramón, sus ojos suplicantes, atrapado en una oscuridad que lo consumía. Cada visión me dejaba más perturbado, sintiendo su sufrimiento como si fuera el mío. La niebla comenzó a envolvernos, limitando nuestra visibilidad. El aire se volvió denso y frío, y con cada respiro, la niebla parecía susurrar secretos oscuros. Sentí que el tiempo se distorsionaba. Cada segundo se alargaba, y el silencio se volvía abrumador. La sensación de estar atrapados en un laberinto de sombras me llenó de ansiedad. Mientras cavábamos en otro lugar, encontramos más cabezas. El horror se apoderó de mí. En ese momento, las sombras comenzaron a moverse. Las sandías parecían inclinarse hacia nosotros, como si quisieran advertirnos. Miré hacia el suelo y vi que las sombras no solo eran proyecciones. Parecían cobrar vida, acercándose lentamente, formando figuras que danzaban en la penumbra. Luis, sintiendo la creciente oscuridad, sacó su linterna y la encendió, iluminando el área. Las sombras parecieron retroceder un poco, pero no desaparecieron. El padre Joaquín, sintiendo la creciente amenaza, sostuvo su crucifijo en alto. «En el nombre de Dios, los condenados no tienen poder aquí», proclamó, su voz resonando con autoridad. Fue entonces cuando vi una figura etérea, un hombre con rasgos descompuestos, acercándose. Su rostro era una mueca de agonía, y su mirada, vacía y acusadora. Intenté retroceder, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Su voz resonó en mi mente. «No debéis estar aquí». El terror me paralizó. Grité, pero el sonido se ahogó en el aire espeso de la granja. La figura avanzó, y en un último intento de escapar, tropecé y caí al suelo. La tierra fría me envolvió, y comprendí que no solo estaba cazando a un asesino, sino que también me había convertido en su presa. Mientras yacía en el suelo, la niebla se espesó aún más. Sentí que la tierra vibraba bajo mí como si estuviera viva. En ese momento, escuché un eco de risas distorsionadas,
mezcladas con lamentos. Era una cacofonía de almas atrapadas, condenadas a vagar por el campo. Desperté de mi trance, con el corazón desbocado. Me incorporé rápidamente y vi a Luis, que estaba de pie, intentando mantener la calma. «No podemos dejar que nos atrape», gritó. El padre Joaquín estaba a nuestro lado, invocando oraciones en voz alta. «Salgan de aquí, espíritus atormentados. No tienen poder sobre nosotros». Las figuras comenzaron a unirse, formando un torbellino de luz y sombras. Un grito ensordecedor resonó, y en un estallido de energía el campo pareció vibrar. Las sandías, que prosperaban con vida antes, se marchitaron de repente, como si la tristeza del lugar las hubiera consumido. El aire se impregnó de un olor a tierra fresca, un recordatorio de flora y fauna antiguas disponibles solo para aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. De repente todo quedó en silencio. Una calma abrumadora se apoderó del espacio. Las figuras se desvanecieron gradualmente, dejando tras de sí un eco de sus existencias. La niebla comenzó a disiparse. El sol luchaba por atravesar las gruesas nubes. Sabía que las almas habían encontrado la paz. Esa paz anhelada que solo la liberación puede ofrecer. Exhausto, caí de rodillas, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza al mismo tiempo. El padre Joaquín se acercó a nosotros, su rostro reflejando agotamiento pero también satisfacción. La victoria estaba a nuestro alcance. «Lo hemos logrado», dijo con una voz temblorosa. «Las almas pueden descansar ahora». Su determinación iluminaba la oscuridad que nos había rodeado durante tanto tiempo, y aunque las cicatrices profundas aún permanecían, su esperanza se manifestaba claramente. A medida que nos alejábamos del campo, el aire se sentía más ligero. Cada uno de nosotros estaba transformado, llevando el peso de un conocimiento inesperado. La granja de Ramón quedará como un recordatorio de que hay secretos que es mejor dejar enterrados. Un lugar donde las sombras se desvanecen para siempre. Pero ahora, las almas que habían sufrido allí estaban libres, y el campo podría comenzar a sanar. Regresamos al pueblo, donde la noticia de nuestra experiencia se esparció rápidamente, como un suave susurro entre los habitantes. Informamos a las autoridades sobre lo que habíamos encontrado, y el sheriff organizó una investigación más profunda. Pronto, emergieron más verdades oscuras, evidencias que conectaban a Ramón con actividades abominables, rituales prohibidos ocultos entre las malezas del campo. Los cuerpos de más víctimas fueron encontrados. El caso fue cerrado oficialmente, pero el eco de su sufrimiento perduró. La granja fue marcada como un sitio de interés, y el pueblo decidió no volver a cultivarlo. La tierra, una vez maldita, fue consagrada por el padre Joaquín, quien se aseguró de que el recuerdo de las almas perdidas jamás se olvidara. Una promesa de honor en medio de la tragedia. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo recordar la cacofonía de lamentos y risas, y un leve susurro de gratitud que parece flotar en el aire. La siembra del terror había terminado. Sin embargo, la memoria de aquellos que sufrieron permanecerá conmigo. Un recordatorio viviente de la necesidad de justicia y paz en un mundo lleno de sombras.